No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. Y no sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. No sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho qué fue lo que viste en mí para quererme. Es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma. No sé cómo, pero tú me has dado paz. Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar. Nada puede detener tu libertad. Ya no intento comprender esta locura, palpitando al son del sol y de la luna. Solo puedo darte gracias, repetírtelo otra vez. Toma el agradecimiento de mi ser. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo? Oh.
Buenos días a todos, bienvenidos un domingo más, un culto más que tenemos como iglesia, como hermanos de la fe, para poder alabar, adorar y escuchar la palabra de nuestro Señor. Y los invito a poder empezar leyendo en Isaías 40 algunos versículos desde el 21. Y dice, ¿acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra, cuando él sopla sobre ellos y se marchitan, y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí?, dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Y a Él es a quien adoramos, al Creador de todo, al Todopoderoso, y que dice que ordena a las estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Y en esa inmensidad que conocemos y que no conocemos que Él ha creado, también nos llama a cada uno por nuestro nombre y se preocupa por nosotros de esa manera. ¿Y cómo no vamos a orar a aquel que se preocupa por nosotros? ¿Cómo no vamos a, por este rato, poder despojarnos de aquello que nos preocupa, que nos molesta, y poder estar centrados en su presencia? Los invito a poder estar cantando, escuchando estas canciones y poder abrir nuestros corazones a Él. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer. Eres más grandioso y conmovedor, el amor que me tienes, Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla del sol que es tu maravilla, aurora que vi. Maravilla que mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es,
Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo Él puede salvar. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo Él puede salvar. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo Él puede salvar. Hay una fuente sin igual de sangre de Emmanuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en Estamos en un tiempo en que ya las fuerzas parecen haberse acabado, donde pensamos que volvemos a repetir lo del año pasado, en donde afrontar nuevos desafíos cada vez es más complicado. Pero el Señor en su palabra, siguiendo los versículos de Isaías que veníamos leyendo, dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Repito, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Confiamos en el Señor, confiamos en la promesa de que Él renueva nuestras fuerzas día a día. Por eso los invito a poder estar entregándole nuestras cargas al Señor, nuestras preocupaciones, también nuestros agradecimientos, agradecer por las bendiciones que Él nos da todos los días. Compartimos este momento de oración y escuchamos su palabra. Profundo amor del Padre Dios, tan amplio, inmensurable, que dio a su Hijo por hacer tesoro al despreciable. Ardiente pérdida y dolor, su rostro al Padre aparta, mas hijos a la gloria trae, la herida que le marca. Y aquí el hombre en la cruz, a hombros mi pecado, y escucho con pesar mi voz unirse
hacia cada escarnio. Mi culpa le retuvo allí, la obra completando, me imparte vida por morir. Ya todo es consumado. De dones no me jactaré, por fuerte ni por sabio. De quien murió me gloriaré, Jesús resucitado. Porque obtendré su galardón, no puedo dar respuesta, mas esto sé de corazón: Jesús pagó mi deuda. Porque obtendré su galardón, no puedo dar respuesta, mas esto sé de corazón: Jesús pagó mi deuda. Buen día, hermanos. Un gusto estar otra vez con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Aunque hemos estado en la escuela dominical, ¿no es cierto? Y que realmente en la clase de hoy hemos tenido seguramente muchas cosas en las cuales ocupar nuestra mente y nuestro corazón en el día del Señor, día domingo que consagramos a Él, pero también principalmente para descansar en su palabra, descansar en sus enseñanzas, en sus manos, y profundizar íntimamente en nuestra relación con Él. Porque el Señor, como decimos siempre, no vino para establecer religiones, ritos, dogmas, sino para tener una relación íntima y personal con cada uno de sus hijos, contigo, conmigo, con cualquiera de nuestros hermanos que hayamos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, del versículo 20 al versículo 28, que dice así: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándoles dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida
en rescate por muchos. No nos tiene que extrañar que haya ocurrido algo así en la vida de nuestro Señor, porque nosotros somos iguales a ellos. Somos iguales, hemos sido el centro de la atención de nuestros padres cuando hemos nacido y desde allí en adelante nos creemos el centro del mundo, el centro del universo. Ahora sabemos que el centro del sistema solar es el Sol, ¿no es cierto? Pero para nosotros, nuestro ego siempre va a ser el lugar alrededor del cual estaremos dando vuelta. Así que este deseo de ser grande, este deseo de estar por encima de todos los demás, este deseo de tener poder que nos viene acompañando desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, la primera tentación, cuando Satanás le dijo, no van a morir. No van a morir por comer del fruto de un árbol, sino que Dios sabe que el día que comieres de ese árbol, seréis igual a Dios. Y esa es la eterna tentación del ser humano. El deseo de resaltar la propia importancia, el deseo de tener poder para marcarle los puntos a todo el mundo, algo que se ve continuamente en nuestra sociedad, lo vemos a través de la televisión, lo escuchamos en la radio, lo vemos en la calle, en las relaciones humanas, cuando la gente, en el fondo, por todas las cosas que se pelean, es por amor propio. Aunque estén discutiendo sobre lo mismo y aunque estén diciendo las mismas cosas, a veces con distintas palabras, todos quieren ganar, todos quieren quedar por encima, todos quieren exaltarse por sobre todos los demás y tener poder. Jacobo y Juan no eran la excepción de estos. Y lo que me da un poco de risa es que los discípulos se enojaron con ellos. Imagínense, se deben haber rasgado las vestiduras. ¿Cómo piensan de esta manera? Qué materialistas que son, qué orgullosos, qué egoístas. ¿No es cierto, hermanos, que si uno toma el Nuevo Testamento se da cuenta que esta era una discusión vieja? Pero hay algo que resaltar en la madre de estos dos muchachos. Ellos creían fervientemente que Jesucristo iba a reinar algún día sobre Israel y sobre el mundo. La gran fe que tenían y que estaba apoyada en las enseñanzas de Jesús y en las cosas que le veían hacer. Sin duda, Jesús a sus ojos era algo grande y rápidamente quisieron acomodarse, sentándose uno a su derecha y el otro a su izquierda, ¿no es cierto? Siendo la mano derecha y la mano izquierda del Señor en su futuro reino. Y los otros, la verdad, que se enojaron porque les ganaron de mano. Porque era lo mismo que ellos tenían en su corazón. Más de una vez, el Señor se dio vuelta y les preguntó, como dice en el capítulo 9 de Marcos, ¿qué les pasa a ustedes? ¿De qué discutían ahí mientras veníamos caminando? Marcos registra este pasaje y sabemos por otros pasajes que esta era una discusión continua entre ellos. Dice que todos se quedaron mudos, ¿no es cierto? Nadie quiso decir nada, porque ellos habían venido discutiendo acerca de quién era el mayor entre ellos, quién tenía más méritos, quién era el más importante. Imagínense entre los que conocemos, ¿no es cierto? Juan, el amado del Señor, un muchacho deslumbrado por el Señor, el discípulo a quien Jesús amaba, dice Juan en su Evangelio. Pedro, el impulsivo, pero también valiente y generoso, ¿no es cierto? Y cada uno tenía una particularidad por la cual se sentía de una manera especial. Y así, sin decir palabras, sin esperar respuesta, Jesús les repite las mismas palabras que en este pasaje.
Los reyes y los gobernantes de las naciones se pelean por el poder. Pero entre ustedes estas cosas no van a ser así. No van a ser así. Miren hasta qué punto llegó esta pelea entre ellos, que a ellos les debemos, en cierto modo, el pasaje del lavamiento de los pies. Hoy vemos algunas veces que en algunas religiones el jefe, el principal de esa religión, le lava los pies a sus principales servidores. Bueno, esto viene de acá, del pasaje de Juan, capítulo 13, donde dice que en la reunión de Pascua Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Pero háganse una composición de lugar. Esa era la última cena. Y Jesús, una de las cosas que no había logrado, era que sus discípulos se dejaran de pelearse por quien fuera el más grande. Era una habitación alquilada, preparada para disfrutar de la cena de Pascua todos juntos. Así que, como la historia nos dice, ¿no es cierto?, de todas esas ceremonias, seguramente todos entraron y vieron la palangana de agua, la jarra y la toalla arriba de la mesa como primer cosa que se veía, porque era una costumbre de la época. La gente cuando iba a un evento, a una reunión, se bañaba, se acicalaba y después, claro, caminaba por la calle polvorienta en sandalias y se le ensuciaban los pies con el polvo del camino y seguramente se sentían incómodos. Entonces la costumbre del anfitrión era enviar un esclavo o uno de sus hijos, generalmente el menor, ¿no es cierto?, el que siempre paga los platos rotos, para lavarle los pies a las personas que llegaban, que a su vez los refrescaban y los hacían sentir más cómodos. Todos vieron la palangana, vieron la jarra de agua, vieron la toalla, pero todos se hicieron los tontos. Yo le voy a lavar los pies a este o a aquel. No. Se hicieron los tontos. Y supieron, de repente Jesús se dio cuenta que ya la cosa no daba para más. Seguramente la tensión entre los discípulos era bastante grande y se levantó, tomó la palangana, la jarra, se ató a la cintura la toalla y comenzó a lavarle los pies a cada uno. Hubo una discusión porque algunos no querían. Pero Jesús le dice, si yo no hiciera no tendrás parte en mi reino. Entonces todos se sometieron. Y cuando termina Jesús les dice, ¿saben lo que les hice a ustedes hoy? Ustedes me llaman Maestro y Señor. ¿Y saben una cosa? Tienen razón. Yo soy el Maestro y el Señor. Yo soy el Maestro y el Señor. Y si yo, que soy el Maestro y el Señor, he hecho esto, es para que ustedes hagan lo mismo. Y de esa manera Jesús les da a entender cómo iba a ser su reino futuro, porque ellos tenían una idea medio nebulosa, pero bastante clara de lo que iba a ser el reino del Mesías que iba a venir, que era Jesucristo, el que tenían adelante. Ellos pensaban que les estaba expresando misericordia a todo el mundo, pero que en algún momento él se iba a subir al caballo, por decirlo de alguna manera, iba a levantar al pueblo de Israel contra los romanos, los iba a vencer y después pueblo tras pueblo iban a caer bajo su poder militar, bajo su poder personal, que Jesús había demostrado que lo tenía. Y de esta manera iba a conquistar todos los reinos del mundo, como estaba profetizado en la palabra de Dios, que todo el mundo iba a subir a Jerusalén a buscar la palabra de Dios. Pero Jesús le está dando a entender lo que siempre, porque él jamás dijo una cosa parecida. Esa era la expectativa de ellos, alimentada por una mala
por un mal conocimiento, una mala interpretación de la palabra de Dios por parte de muchos maestros, rabinos y otros que compartían ese tipo de enseñanza. Pero Jesús desde el principio dijo, mi reino va a ser de determinada manera. En el reino de Jesús, el que quiera ser grande, como dice el pasaje, tiene que ser el siervo, el servidor de todos los demás. Y finaliza el pasaje diciendo, como yo, que vengo a dar mi vida para servirlos y en rescate por todo el mundo. El que quiera ser grande, que sea el servidor de todo. El que quiera ser el primero, sea el que sirva, el que acompañe, el que ayude. Claro, es mucho más fácil para algunos pensar que el que manda es el que grita o el que da órdenes o el que da indicaciones. Muchas veces el que grita y el que da indicaciones es el que menos autoridad tiene, ¿no es cierto? En más de una oportunidad yo he visto en familias y a veces en algunas reuniones de la iglesia cuando alguien con toda la autoridad pretende arrogarse un poder o un discernimiento que no tiene, ¿no es cierto? Y muchas veces la gente lo mira, hace todo así, de repente mira a uno que no habla ni dice nada, pero que es el que realmente tiene la autoridad. ¿De dónde viene nuestra autoridad? ¿Pensaron alguna vez eso? La autoridad es el poder que tiene el autor. La autoridad viene de Dios, que es el autor de todas las cosas, nuestro Señor, nuestro Creador. Aquel que por servirnos a nosotros mismos muchas veces nos ignoramos por nuestro pecado, por nuestro deseo de ser importantes, por nuestros deseos de destacar, de ser el más grande, el primero. Dejamos al Señor, a nuestro Dios, a nuestro Creador de lado, y hasta hemos llegado a pensar, inclusive como sociedad, que Dios existe pero que está lejos, que Dios existe pero que es imposible conocerlo, que sí, Dios existe porque lo vemos en la naturaleza. Algunos dicen directamente que Dios no existe, ¿no es cierto? O que hay una inteligencia, sí, pero que no le interesamos. Pasó de largo, no le interesamos a los seres humanos. Lo cierto es que desde el principio hasta el fin, la Biblia, la palabra de Dios, el registro de las revelaciones de Dios, el registro de las revelaciones que Dios hace de sí mismo a la humanidad, nos dice que Él da el primer paso para recobrar al ser humano, el primer paso para darse a conocer, el primer paso para restaurar las relaciones que nosotros mismos por nuestros pecados hemos hecho, para derribar los muros que hemos edificado para que Dios nos vea las cosas malas que cada uno de nosotros ha hecho en su vida. Lo dijo Jesús. Dice, yo soy la luz. Ustedes no quieren venir a la luz para que no se vean sus obras malas. Generalmente en la oscuridad pasan muchas cosas malas, ¿no es cierto? Porque en la oscuridad hay anonimato, en la luz no. En la luz de Dios, nuestras obras son hechas manifiestas. O sea, son manifestadas, puestas a la luz, visibles para todas las personas. Dios dio siempre el primer paso y quiso darse a conocer. Quiso mostrarse y restaurar las relaciones rotas que las rompimos nosotros. Y ahora, a través de su Hijo Jesucristo, nos permite entrar a su presencia sin que nuestros pecados nos hagan odiosos ante sus ojos.
¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido pagados por Jesucristo en la cruz del Calvario. Nuestros pecados han sido pagados por Jesús. Y esa es la buena noticia. Ese es el Evangelio. Evangelio significa buena noticia, ¿no es cierto? David en un salmo dice: bienaventurado aquel varón a quien Dios no culpa de pecado. No culpa de pecado. Porque el pecado produce eso, produce culpa. Y David lo sabía. Porque David había cometido muchos pecados. Y cuando se acercaba a la presencia de Dios, esos pecados le dolían. Y llega un momento que dice: qué lindo sería no tener pecados. Qué feliz el ser humano a quien Dios no culpa de pecado. Pero Jesucristo murió por nosotros en una cruz. Él vino a morir por nosotros, en nuestro lugar. En nuestro lugar, para pagar nuestros pecados. Siendo tan perfecto y tan sin pecado y tan obediente a la voluntad de Dios, que se hizo digno de morir por toda la humanidad. O sea que en Jesucristo Dios extiende sus brazos a todos los seres humanos y le dice: vengan, la deuda fue pagada. Ya pueden entrar a mi presencia recibiendo, aceptando el sacrificio de mi Hijo Jesucristo, que murió por ustedes, por amor, para que ustedes tengan el camino libre hacia mi presencia y me conozcan. Obviamente no lo conocemos como conocemos a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Hasta mis nietas me han preguntado: abuelo, ¿vos conocés a Dios? Y yo tengo que ser honesto y le tengo que decir: sí, conozco a Dios. Lo conozco, no lo conozco como las conozco a ustedes, pero siento su presencia, siento su amor. Profundizo mi conocimiento de Dios a través de la lectura de la Biblia, que es la palabra de Dios, donde Dios se muestra como es. Y en los peores momentos de mi vida, cuando he tenido enfermedades e incluso cuando tuve un accidente muy grave, lo sentía tan cerca que casi podía tocar. Es un conocimiento distinto. No puedo negar, jamás podré negar que Dios existe, porque lo he experimentado en mi vida. Y principalmente el día en que acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Cuando rocé apenas, lamentablemente apenas, su presencia. Y el Espíritu de Dios hoy en día dentro de mi corazón me dice: es cierto, le perteneces a tu Dios. El Señor quiere que vos también le pertenezcas. El Señor quiere que todos sus discípulos, todos aquellos que predican su palabra y que quieren vivir como Jesucristo enseñó, vivan felices y tengan la paz interior que todos estamos buscando. Todos sabemos que Moisés bajó del monte Sinaí con 10 mandamientos, ¿no es cierto? Incluso algunos hacen chistes sobre esos 10 mandamientos, que eran 15 y se les rompieron 5. Bueno, son muy simpáticos esos chistes, pero no son reales. Eran 10 mandamientos que ejemplificaban lo que era el hombre ideal para Dios. O sea que Dios nos manda esos 10 mandamientos y nos dice: hagan esto y me van a poner contento. Hagan esto y van a vivir. No se puede, lamentablemente, obedecer los 10 mandamientos. Porque somos pecadores y siempre quebramos alguno. Y no una vez, muchas veces.
porque tenemos esa tendencia a pecar y a desobedecer. Y sentimos las tentaciones en nuestra propia carne. Cuando queremos enfrentar en soledad a nuestros pecados nos vencen. Pero si aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ya no vas a estar solo. Ya no vas a estar solo en la lucha contra el pecado. Todo lo contrario, va a estar Jesucristo tomado de tu mano. Y los dos juntos contra el pecado van a vencer y vas a ser un discípulo. Un discípulo que ama a Dios y a su prójimo y cumple la ley, los 10 mandamientos. Peor todavía, los 11 mandamientos, porque Jesús nos agregó un nuevo mandamiento. Dice, un nuevo mandamiento os doy. Un nuevo mandamiento, el mandamiento número 11, que os améis unos a otros. Pero ¿cómo? Este mandamiento ya estaba en Levítico, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús le agrega una palabra, como yo os he amado. La intensidad, algo que no podemos lograr nunca, ni siquiera podemos amar a nuestro prójimo, si Dios no nos lo concede y nos da el poder. Si no nos abre los ojos y nos hace verlo de una manera distinta, descubrir en nuestro prójimo cosas que antes no veíamos. Como muchas veces hacemos con otras personas a las que vemos desde una óptica distinta y cambia su imagen y tal vez hasta nos llevamos mal, pero al ver esa óptica decimos, bueno, a lo mejor estaba un poco equivocado. Y esta persona era mejor de lo que yo suponía. El Señor dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Quién puede amar como nos amó Jesús? El que está de la mano de Jesús. Porque ese amor no nos corresponde, ni nos pertenece. No lo podemos imitar. Y no podemos sacarlo de nuestros corazones pecadores, porque no está en nuestra naturaleza vieja. Porque una vez que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando nos arrodillamos delante de Él y nos dolemos de nuestro pecado, como David, qué lindo sería no tener este pecado, Señor. Qué feliz el hombre que no se siente culpable delante de ti por tener pecado. Bueno, ahora Dios no nos está tomando en cuenta nuestros pecados, porque Jesús los pagó para que pudiéramos entrar en la presencia de Dios y arreglar cuentas directamente con Él. No se pierda esta oportunidad. Es una oportunidad única que le va a cambiar la vida. Ese Dios que todo el mundo dice que no se puede conocer, que no se puede alcanzar, que nos ignoró, sí, no nos ignoró. Estuvo siempre trabajando para darse a conocer, para que le abriéramos nuestro corazón y Él pudiera habitar en nuestro corazón con su Hijo, como el mismo Jesucristo lo dijo. El que me aceptare, mi Padre y yo iremos a vivir con Él. No se pierda esta oportunidad. Deje de dar vueltas alrededor de un concepto que no existe, del concepto de la propia importancia. Todos los seres humanos nos vamos a morir. Y dice Proverbios que de los muertos no se acuerda nadie. A veces he considerado eso y realmente digo no, porque muchas veces citamos, yo tengo gente muy querida que se me ha ido y a veces me acuerdo de ellos, pero paso yo y pasan mis hijos y después nadie se acuerda, ¿no es cierto? Todos nos vamos a morir y con nosotros nuestra importancia. En una oportunidad mi mamá llevó a mi hermano al médico y cuando estaba saliendo del hospital pisó mal
pisó mal y se rompió un huesito del pie. Y menos mal que estaba en un hospital, ¿no es cierto? Agarraron, lo llevaron adentro. Y como sabíamos nosotros en casa que ella había ido a llevar a mi hermano al médico, al hospital, cuando la vimos aparecer con un yeso, dijimos, ¿qué pasó? Y ella dijo, bueno, pues me pasó tal y tal cosa. Y después nos contó que estaba con el médico, que le estaban enyesando el pie y decía, ay doctor, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo 3 hijos, ¿cómo los voy a atender? Tengo que trabajar. Estaba casada con mi papá que la ayudaba, ¿no es cierto? Pero ella ya estaba pensando en todas sus obligaciones. Y el médico le dijo una cosa que después mi mamá nos la contó y que es cierta. Señora, le dijo el médico, el cementerio está lleno de personas indispensables. Todos nos vamos a morir. Nuestra importancia y el concepto enorme a veces que tenemos de nosotros mismos se va a perder entre miles de millones de cadáveres que yacen bajo la tierra. Estamos vivos para uno, que es Dios, el que nos llamó a vivir para siempre vidas que valen la pena en su Hijo Jesucristo. No desperdicie esta oportunidad. Acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y el Señor le va a dar un lugar en el reino, en su reino que no es como estos reinos violentos, engañosos, explotadores de los seres humanos que tenemos en esta tierra. Es un reino de amor, donde cada uno de los discípulos ama al otro y donde todas las cosas están en su lugar. Una vida dichosa, viviendo la vida que viene de Dios, no la pobre vida que cada ser humano se imagina que puede construir en esta vida y después de la cual no queda ni memoria. Acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Arrepiéntase de sus pecados, humíllese delante de Él, crea fervientemente en Él y levántese con Jesucristo en su corazón. Muera con Él, resucite con Él a una nueva vida. Que Dios le bendiga. Hágalo y no se va a olvidar de esta recomendación. Que Dios lo bendiga. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda eternamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él. Ya
Él